Saludos amigas y amigos, bienvenidos a su primer podcast del 2021, Despolarizados. Queremos aprovechar de darles un saludo de feliz año. Esperemos que este nuevo año sea un año del entendimiento y sobre todo de la reconstrucción de la esperanza que en tanto necesitan los venezolanos. Y bueno, en nuestro primer programa vamos a aprovechar de hablar de un gran venezolano como lo fue Teodoro Pekov, que el pasado 3 de enero arribó a 89 años de su natalicio. Adicionalmente ya son 2 años de su fallecimiento. Y bueno, a quien tenemos de invitado es a Xavier Coscojuela. Él es director del portal Tal Cual, como saben, periódico fundado por Teodoro Pekov. En estos momentos, por el tema de la crisis, la situación en Venezuela, ahora es un portal web con grandes articulistas, grandes análisis y sobre todo información. Y bienvenido, Xavier, a este podcast. Gracias por haber aceptado la invitación, ser el honor de que seas el primero que tendremos aquí en este podcast. Además, anunciarles a todos que este podcast será retransmitido a través de los canales y las redes de Punto de Corte. Xavier, lo primero que quiero preguntarte, ¿qué diría Teodoro Pekov ante esta situación? Sobre todo la que estamos viviendo en el 2021. Una Asamblea Nacional nuevamente dominada, ocupada por el chavismo y una oposición de alguna manera perdida en su propio laberinto. ¿Qué nos diría en estos momentos Teodoro Pekov en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y también le deseo un feliz año a todos los venezolanos y que el entendimiento se haga presente entre todos nosotros y logremos iniciar el proceso de recuperación de la democracia y de todos los demás órdenes de la vida nacional que están bastante trastocados, ¿no? Realmente decir qué diría Teodoro Pekov es un poco complicado. Me pones en una situación un poco difícil porque Teodoro siempre fue una persona que pensaba con cabeza propia, lo demostró en diferentes oportunidades y no era una persona que mantenía una línea terca o una misma línea de posición firme inmutable porque sí, ¿no? Yo lo que creo que primero hubiera tratado de evitar la falta de unidad dentro de la oposición. Siempre en todos estos años fue una de las personas que más luchó porque la oposición se uniera y en definitiva creo que lo logró en buena medida. Creo que el primer punto importante fue el 2006, donde se participó nuevamente en las elecciones con Manuel Rosales como candidato. Hay que recordar que se lanzó como precandidato y bueno, no logró y aceptó, después apoyó a Manuel Rosales. Después en el 2007 en el referéndum revocatorio y de ahí en adelante siempre buscó la unidad de la oposición. Y es una de las cosas que Teodoro seguramente hubiera tratado de evitar que se perdiera, ¿no? Después, bueno, como digo, las cosas han cambiado un poco. No podemos olvidar que mientras Chávez estuvo en el poder, y vamos a decir que hasta 2015, el chavismo estaba dispuesto o aceptaba medirse en elecciones. Lo hacía, aunque abusaba del poder y etcétera, etcétera. No, creo que todos estamos claros en eso. Las elecciones eran medianamente competitivas, ¿no? La gente podía competir, la oposición podía participar y lograba resultados. Se lo reconocían a la manera que reconocen las cosas del chavismo, pero estaba ahí. Y el ejemplo más importante fue que en el 2015 la oposición unida, en esa unidad que se logró, bueno, alcanzó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que después no fueron reconocidas, pero en el momento electoral sí se reconoció. De ahí en adelante el chavismo, el madurismo, cambió su manera de enfrentar las elecciones. Hay una frase que se le atribuye a Elías Agua de que llegó a decir que mientras ellos no ganaran elecciones, no habría elecciones. Y en el 2016 lo demostraron. Hicieron todo lo que les dio la gana para evitar el referéndum revocatorio, que es algo que estaba contemplado en la Constitución, y de paso pospusieron las elecciones regionales de gobernadores que correspondían ese año. Ahora, yo creo que siguiendo lo que fue la conducta de Teodoro ante los eventos electorales, yo creo que él hubiera luchado por la unidad y por la participación electoral. Eso es lo que yo creo que hubiera intentado lograr. Pero como dije al principio, Teodoro era una persona que no era dogmático, para decirlo con esa palabra famosa. Era una persona que analizaba las cosas, trataba de tener los pies sobre la tierra y actuaba en consecuencia con ello, ¿no? Entonces, pudiera ser que no fuera su posición, pero viendo su actuación previa, creo que hubiera hecho lo posible por evitar la desunión de la oposición y por concurrir a las elecciones parlamentarias. Mencionas un tema de Teodoro, él no era dogmático. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención
que su trayectoria. No casarse de alguna manera con una posición, vamos a decir, ideológica definitiva. Siendo Teodoro del Partido Comunista, escribió una gran obra como fue Checoslovaquia, el socialismo como problema, que es la etapa de la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, y adicionalmente después tuvo una gran obra como fue el proceso a la izquierda y múltiples libros de esa época importante en la cual todavía la izquierda no era tan bien vista, pero Teodoro trataba de impulsarle una visión democrática a esa izquierda, que la imagen que se tenía era la de la Unión Soviética por un lado, en el caso del eje oriental, y en el caso del continente americano era la Revolución Cubana. Entonces, en estos momentos que estamos en el pleno, entrando ya al siglo XXI, vemos que hay una nueva ola, de alguna manera, de populismo, vamos a llamarlo, no solo de la izquierda, también de la derecha. ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente en estos momentos que pareciera que lo que domina es el fanatismo? Y lo estamos viendo sobre todo en la primera democracia del mundo, como lo es Estados Unidos, con un presidente que está imponiendo una autocracia de alguna manera al desconocer incluso un resultado adverso. Bueno, sí, parece que además los resultados de hoy, de ayer mejor dicho, no, van en contra del señor Trump, ¿no? Afortunadamente, en mi opinión. Bueno, Teodoro hacía una diferenciación con la izquierda, ¿no? Él siempre hablaba de la izquierda borbónica, y en esa izquierda borbónica metía a la izquierda autoritaria, o a la izquierda que le encantan las dictaduras, a la izquierda que enamorada de la Revolución Cubana, y que, bueno, que el gobierno de Maduro es un buen ejemplo de ello, ¿no? Celebraron el 1 de enero reciente por el triunfo de la Revolución Cubana, celebraron el nacimiento de Mao Zedong, a pesar de que Mao, los chinos creo que de Mao se acuerdan muy poco y no quieren acordarse en nada, ¿no? Correcto. Pero ellos lo siguen celebrando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Teodoro buscaba una izquierda, para llamarlo de alguna manera, una izquierda democrática. Sí, ojo, siempre se definió como hombre de izquierda. Nunca dejó de ser, no aceptaba eso de que no había izquierdas y derechas. Para él, el que decía eso era de derecha. Era una cuestión, lo decía ayer en el periódico, ¿no? Y siempre se considera una persona de izquierda, una izquierda democrática, de una izquierda, vamos a decir, sensata, que, bueno, que buscaba el equilibrio, que buscaba la equidad social, pero sin perder las perspectivas y por supuesto, alejada del populismo, ¿no? En Latinoamérica estamos, después de que yo creo que había algunos gobiernos más o menos sensatos y que han hecho algunas cosas sin lograr la equidad social que uno quisiera, Chile, Uruguay, el mismo Brasil del Partido de los Trabajadores creo que logró algunas cosas interesantes. Ojo, sin llegar a lo que uno quisiera, pero bueno, encaminado por allá. Ahora, ha vuelto a surgir en Brasil el señor Bolsonaro, por favor, de verdad que es un personaje bastante triste, peligroso. En Estados Unidos, como lo acabas de nombrar, Donald Trump no podía ser peor, realmente, ¿no? El señor López Obrador, sobre el que algunos tenían buenas expectativas en México, pues tampoco está dando toda la talla que algunos esperaban, pero no ha llegado todavía a los extremos que algunos temían también, ¿no? Y en Venezuela, bueno, Maduro, capaz de decir cualquier barbaridad y hacer cualquier cosa y el país ya vemos cómo está. Pero Chávez fue además una persona corresponsable, sino responsable en buena medida de lo que está ocurriendo en Venezuela por su populismo, por su responsabilidad a la hora de gobernar, por su derroche, corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica y en Venezuela, para comenzar, debemos buscar gente un poco más centrada, un poco más equilibrada, gente que busque más el centro, no los extremos, tanto en lo política como en lo económico, ¿no? Y, o sea, ni el neoliberalismo salvaje que algunos pregonan desde la oposición venezolana, ni tampoco el estatismo que ha buscado Maduro, que ahorita pareciera que va a cambiar, porque esa ley antibloqueo es sobre todo una ley de privatización y de la peor manera posible, de paso, ¿no? Una ley de privatización donde la transparencia no existe, donde todo es secreto. Ayer yo leí una declaración de un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela de Mérida que se queja y reclama porque no fueron informados sobre la privatización del Hotel Prado Río en Mérida. Una propiedad que podríamos decir pequeña, marginal dentro de todas las propiedades que tiene el Estado venezolano, pero ni siquiera eso les informaron a la gente del PSUV en Mérida y el señor lo estaba reclamando. Entonces,
vamos por el peor camino con Maduro. El populismo no fue que se le quitó a Maduro ese derroche, esa cuestión, sino no, simplemente no tiene el dinero que tuvo Chávez para hacer las barbaridades que hizo. Y en Latinoamérica, lamentablemente, han surgido unos personajes que eh, son lo peor de cada casa, como se decía una cosa, y no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos también, que uno pensaba que eso no podía ocurrir allá, pero fíjate, ha ocurrido, y el señor Trump todavía no se da por vencido, a pesar de que perdió la elección popular, perdió la elección en los colegios electorales, y ayer parece que perdió la elección de los dos senadores de Georgia. Sí. Pero bueno, así estamos. Mencionaste a López Obrador, y algo que me llama la atención es que Teodoro en su libro De dos izquierdas, él alaba mucho a López Obrador. En aquel momento estaba terminando su gestión como alcalde o jefe de la Ciudad de México, y él lo consideraba un referente renovador dentro de la izquierda. Pareciera que fue todo lo contrario, que ahí Teodoro como que no visualizó lo que pudiera hacer López Obrador en la actualidad. Y adicionalmente, y hablando de estos temas, Teodoro siempre le dio un beneficio de la duda al chavismo y sobre todo a Hugo Chávez. Mantuvo ese beneficio de la duda considerando, bueno, que pudiera haber algún proceso democrático a pesar de la autocracia que tenía, pero siempre con sus duras críticas, pero a la vez también reconociéndole las buenas gestiones que pudiera hacer. En los actuales momentos, viendo la situación y que tú mismo nos mencionaste, se puede hablar de que hay algún referente, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, de una izquierda, vamos a decirla, renovadora, democrática, incluso tratando de deslastrarse de ese pasado autocrático que representó la Revolución Cubana y la Unión Soviética. Bueno, viéndolo así, yo creo que, por ejemplo, el Frente Amplio Uruguayo ha dado algunas muestras de eso, ¿no? Creo que su gestión de gobierno que tuvo fue bastante prolongada con los presidentes Tabaré y Mujica. Creo que dejó Uruguay, bueno, ningún país es perfecto, pero una situación más o menos estable. Por ejemplo, ellos perdieron las elecciones y no tuvieron problema en reconocer la derrota y entregaron el poder. Además, yo no digo que no hayan podido de repente tomar algunas medidas para favorecerse electoralmente, pero en todo caso no fue nunca una crítica muy fuerte que se le hizo en ese sentido. Lo mismo creo que algunos partidos de la izquierda chilena, el Partido Socialista, por ejemplo, vienen en un cambio. Creo que algunos sectores de la izquierda colombiana, no Petro, sino otros sectores, también en un movimiento renovador allí, ¿no? En esa izquierda. Había que ver el Partido de los Trabajadores, porque con todas esas acusaciones de corrupción y todo, quedaron bastante maltrechos y los resultados electorales fueron los que fueron. En cuanto a López Obrador, bueno, de repente no fue que Teodoro se equivocó, sino que cambió fue López Obrador y bueno, Teodoro no pudo prever eso. Cuando llega a la presidencia la gente a veces, bueno, ve las cosas o las hace de otra manera, no cambia, ¿no? Entonces, no sé, lo que sí creo que en Venezuela, los que nos consideramos de izquierda, y yo me incluyo allí, tenemos que ver cómo hacemos para que renovar esta izquierda y marcar distancia del chavismo, porque de verdad que es una raya, no sé de otra manera, que algunos lo identifican con la gestión del chavismo en todos los sentidos. O sea, porque Teodoro inicialmente sí le reconocía cosas a Chávez, su preocupación por los pobres, por los trabajadores, algunos planes sociales los vio con buenos ojos, porque, bueno, eran necesarios. Él siempre estuvo de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero después, todas esas buenas intenciones quedaron anuladas con la práctica desde el gobierno, ¿no? Las misiones se fueron transformadas en mecanismos de control de la gente, la corrupción las minó y la corrupción se hizo metástasis en el chavismo y además la corrupción y la tolerancia a la corrupción, ¿no? Porque no solamente que, bueno, en un partido, en un movimiento y en un gobierno puede haber un funcionario corrupto, pero si se castiga y si los que mandan lo castigan, da un buen mensaje. Pero el chavismo no hizo exactamente eso. Y está el caso de Rafael Ramírez, por ejemplo, ¿no? Es verdad que Chávez no pudo ver el final, pero las denuncias contra Rafael Ramírez no son nuevas, se hacían mientras incluso estaba Chávez en el poder y Chávez nunca actuó contra él. Incluso este gobierno de Maduro, cuando la Asamblea Nacional lo investigó a través de la Comisión de Contraloría, sacó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde prohibía su investigación. Pero resulta después como el señor se desvió, entre comillas, del proceso, ahora sí es un corrupto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hicieron que Teodoro empezara a ver las cosas de otra manera. Hay un libro de Teodoro que es El chavismo como problema, que
utilizó de alguna manera el título del socialismo como problema, donde ya claramente Teodoro enfrenta y dice sin ninguna duda que el riesgo que significa el proyecto de Chávez por lo autoritario que se estaba convirtiendo y por todos esos rasgos que ya se le veían y que estaba actuando de esa manera. Lo que sí, Teodoro tenía siempre una diferencia con algunos en decir que Chávez ya era un dictador. Porque, bueno, un dictador evidentemente quería convertirse en el dictador. Yo creo que lo que más admiraba de Chávez de la Revolución Cubana es que Fidel tenía como 50 años mandando y eso es lo que él quería hacer. Y le gustaría seguramente aplicar ese mismo modelo en Venezuela, pero no lo había logrado aplicar. O sea, los partidos políticos de oposición existían, los medios de comunicación existían con hostigamiento, como tal cual es un ejemplo viviente, incluso tal cual es el primer producto de la censura de Hugo Chávez, aunque parezca contradictorio, porque Teodoro era el director del diario El Mundo y por presiones del gobierno tuvo que salir de allí y decidió fundar tal cual. Y después de eso, bueno, todo lo que ha pasado, todos los ataques, agresiones, etcétera. Pero no era un gobierno democrático, evidentemente, Chávez nunca fue un demócrata, pero el gobierno tampoco era una dictadura. Yo creo que es una diferencia, y todavía hay alguna gente por ahí que se lo achaca a Teodoro, ¿no? Y le sacan eso, bueno, es que Teodoro es un cómplice de Chávez. Bueno, no, Teodoro no definió a Chávez como dictador porque no actuaba como un dictador clásico, y había márgenes para actuar en un país, pero era un personaje autoritario. Entonces, la simpatía, que nunca tuvo mucha simpatía por Chávez, porque evidentemente si no lo hubiera apoyado como candidato presidencial del MAS y se renunció al MAS, pero el no verlo así en blanco y negro, sino que ver los matices y ver las cosas que podía tener positivas, sí, por ejemplo, eso, todo lo que tiene que ver con los programas sociales, fue una cosa positiva. En algún momento le reconoció a Chávez que no quiso estatizar algunas empresas de Guayana, por ejemplo, como Sidor, o como las empresas, no quiso meterle mucho dinero a las empresas aluminio porque consideraba que eran una pérdida total. Pero al final lo terminó haciendo Chávez, ¿no? Pero bueno, su actuación, la actuación de Chávez en el gobierno hizo que también la visión que tenía Teodoro sobre Chávez fuera cambiando. Los programas sociales fueron muy interesantes, fueron muy positivos y muy necesarios en muchos casos, pero terminaron siendo una estafa al final para los venezolanos. O sea, no se pudieron mantener, la corrupción los minó y bueno, prácticamente hoy no existen la mayoría de esos programas sociales que impuso Chávez en sus primeros años. Claro. Mencionaste un tema de Teodoro que siempre lo han acusado como responsable de la instrucción del chavismo y parece que a la gente se le olvida esa parte que Teodoro se desliga del MAS justamente cuando apoyan a Hugo Chávez en la candidatura. Pero adicionalmente hay esa leyenda negra de Teodoro en dos eventos, sobre todo cada vez que pueden lo sacan o cuando se menciona Teodoro. En diciembre Teodoro salió mucho a relucir, me acuerdo por un artículo se publicó en Tal Cual, Unión por Venezuela también replicó ese artículo, que era Teodoro escribiendo sobre José Vicente justo en el 2004, y mucha gente en las redes hablaba que ellos eran cómplices, que eran amigos, y parte de la historia que desconocen que tuvieron sus fricciones. Y hay dos mitos o leyendas negras que se le achacan a Teodoro. La primera, el de las asaltabancos, y la segunda, el del tren del encanto, que ha sido aclarado en la historia por los protagonistas, por testigos, por todo el mundo. ¿A qué se debe que todavía la imagen de Teodoro tenga todavía ese halo de leyenda negra, de cosas que nunca hizo o las que nunca participó, pero que pareciera que lo van a perseguir después de muerto todavía, porque bueno, será parte de lo que dicen del fanatismo político de alguna manera? ¿Qué se puede hacer para revertir eso? ¿O qué podemos hacer para contribuir a que la historia sea lo que fue realmente? Mira, la verdad que es difícil, ¿no? Yo te voy a relatar una anécdota. Yo estuve hace ya unos años, no tantos, pero hace unos años, con una reunión de unos amigos por el lado de mi esposa y tuvimos una conversación larguísima, una noche, no sé, 5 o 6 horas por lo menos hablando de política. Y yo defendiendo unas posiciones que no eran sobre todo mucha gente de esta oposición radical al chavismo, ¿no? Y después de explicar las posiciones de Teodoro, etcétera, etcétera, al final uno de las personas me dijo, pero dime aquí quién entró. Teodoro en el fondo no es chavista. Entonces, creo que ahí hay una gente con la que no hay nada que hacer. El fanatismo además en que estamos, la polarización que tenemos en Venezuela, hace todavía más difícil que ese tipo de cosas
se termine de aclarar y la gente termine de aceptar la verdad tal como fue. O sea, Teodoro era una persona que estaba sumamente arrepentida. Y cuando digo arrepentida no era una pose, no una declaración de que me convenga, no, estaba sumamente arrepentido de la lucha armada. En privado, en conversaciones con uno, en el periódico, a mí me da la cola casi todos los días, cuando aparecía el tema por alguna casualidad. Mira, el hombre se calentaba, de verdad, se arrechaba cuando se decía que este país sería otro si no se hubiera ido a la lucha armada, que Venezuela sería distinta. Entonces, el primero estaba muy arrepentido de eso. Segundo, no tuvo nada que ver con el tren del canto, que lo han aclarado, incluso lo que lo llegó a aclarar el que comandó el ataque. Guillermo García Ponce lo aclaró más de una vez. Eso se aclaró, pero la gente sigue con el cuento de que Teodoro participó en ese ataque y en cualquier otra cosa, y no tuvo que ver si tuvo la lucha armada, si fue a Lara y creo que a Falcón también, pero al poco tiempo se dio cuenta que eso era un error y en la medida que pudo fue tratando de revertir la situación y hasta el final lo logró. Ahora, claro, fue un protagonista importante de hecho porque además estuvo preso 3 veces, 2 veces se escapó de la cárcel y se escapó de una manera espectacular. La primera vez, como todo el mundo sabe, descolgándose del hospital militar del 7º piso y la segunda vez por un túnel. Entonces, claro, eso lo da todavía una algo mayor de guerrillero a una persona que está sumamente arrepentida de haber participado en eso, ¿no? Pero eso, cambiar esa percepción sobre Teodoro en estos momentos es todavía más difícil porque la gente, con la polarización que existe, bueno, lo que toca es citar a José Vicente, Teodoro y José Vicente fueron compañeros de políticas, nunca fueron amigos personales, se trataban, se respetaban, pero tenían sus diferencias bueno, y el hecho fue que incluso Teodoro, para la segunda candidatura de José Vicente en el MAS, Teodoro se lanzó como precandidato internamente y perdió esas elecciones con José Vicente dentro del MAS y aceptó el resultado y participó en la campaña electoral. Pero para la siguiente vez ya José Vicente no fue candidato del MAS, porque las diferencias con él fueron lo suficientemente grandes como para distanciarse. Y después Teodoro fue un crítico muy fuerte de la actuación de José Vicente en el gobierno, porque de verdad que José Vicente se desdijo de su actuación, de toda su trayectoria como dirigente político, de una persona que se dio a conocer que fue candidato presidencial del MAS precisamente por su trabajo como defensor de los derechos humanos. Y que una persona que tenga esa trayectoria haya avalado las actuaciones de este gobierno, primero de Chávez y después de Maduro, solamente en el tema de los derechos humanos ya es una mancha muy grande para José Vicente Rangel. Entonces Teodoro lo criticaba desde su punto de vista, ¿no? Pero, como te dije, en estos momentos pensar que se pudiera lograr que la gente entienda cuál fue el papel real que tuvo Teodoro en esos acontecimientos es sumamente complicado porque hay gente que no escucha razones y bueno, contra eso no se puede. El tiempo cambiará las cosas, me imagino. Es así. Para recordarles que estamos conversando con Xavier Coscojuela, director del portal de Tal Cual. Xavier, estaba leyendo hoy, si no me equivoco, fue el padre Alfredo Infante que compartió un artículo de Enrique Krause sobre Teodoro. Me llamó la atención porque siempre he pensado eso, pero no me imaginé que Krause hiciera esa analogía. Decía que Teodoro y Rómulo Betancourt tenían una trayectoria política muy similar, ambos formados de alguna manera en el marxismo, en el comunismo, pero que después se desligan de esas luchas. Lo único que de repente no haya tenido Teodoro, haya tenido la fortuna de ser presidente como la tuvo Betancourt en 2 ocasiones. Se pudiera considerar de alguna manera ese paralelismo entre 2 personajes de la historia venezolana, importantes del siglo XX, pero que tuvieron distintas, distintas circunstancias de desarrollo como ejemplos de lo que debe ser no solo un político en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica y saber en qué momento desmarcarse cuando las ideologías o los dogmas no están llevando a nada. Yo creo que sí. Evidentemente, Teodoro, Rómulo también se dice que, bueno, que tuvo una formación marxista, etcétera, etcétera, y después se desmarcó de Acción Democrática. Y en su primer gobierno, en su primera participación en un gobierno, que fue la Junta Revolucionaria del Gobierno, tomaron unas medidas que fueron tal vez muy radicales para Venezuela del momento y que al final terminó provocando el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos. Y después Betancourt, bueno, asumió esa línea anticomunista que lo hizo cohesionar al resto del país contra los comunistas y de alguna manera le dio cierta estabilidad a ese gobierno que también tuvo asonadas desde la derecha, o sea, intentos de golpes desde la derecha
perejimenista que todavía estaba allí, ¿no? Tal vez fue una manera de Betancur de protegerse y ser tan fiero anticomunista. Pero bueno, Betancur evidentemente fue una persona, yo creo que yo no soy para nada un estudioso de Betancur ni nada por el estilo, pero creo que es el primer venezolano que ha llegado al poder y estando en el poder no ha sido candidato presidencial o no querido ser reelegido presidente. Tendría que revisar, yo no soy tampoco un experto en historia, pero por lo que el poco que he leído de la historia del siglo XIX, cualquier caudillo que se levanta en armas contra el continuismo del que está en el poder, cuando llega al poder, entonces se volvía continuista. Pero Betancourt, era el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y hubo elecciones y él no fue candidato, ¿no? Ya eso es algo que creo que hay que destacar. Teodoro también, Teodoro fue marxista, fue del Partido Comunista, llegó a ocupar posiciones importantes dentro de ese partido, fue miembro del grupo político, etcétera, etcétera. Y después se desmarcó del comunismo. Cuando tú citaste el libro famoso de Checoslovaquia, el socialismo como problema, que fue el que lo llevó a la palestra mundial y hasta le valió las recriminaciones de Brezhnev en uno de los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, él fue desmarcando esas posiciones paulatinamente, o sea, eso no fue tampoco de la noche a la mañana. Él siempre decía en conversaciones que en parte se lo debía a su papá, porque su papá le mostraba fotos de los primeros revolucionarios bolcheviques y después le mostraba fotos de esas mismas fotos un tiempo después y le preguntaba dónde estaban algunos de los que estaban ahí que ya no estaban en la segunda foto, ¿no? Y bueno, porque había habido diferencias y bueno, la dictadura, el estalinismo, etcétera, etcétera, era algo que el papá de Teodoro no aceptaba y que de alguna manera le inculcó a Teodoro y por eso de alguna manera también Teodoro insurgió contra eso. Teodoro se fue yendo hacia la socialdemocracia, como lo hizo Rómulo Betancourt. La diferencia, bueno, fue que Rómulo Betancourt fundó un partido que tuvo un peso importantísimo en Venezuela, que eligió 5 presidentes, ¿no? Si sacamos las cuentas, Betancourt, Leoni, Carlos Andrés Pérez 2 veces y Lucinchi. Y que, bueno, que era un partido súper poderoso en el país, que estaba en sindicatos, en gremios campesinos, en gremios profesionales, entre la gente común y corriente. Y Teodoro no tuvo vamos a decir que esa habilidad, ¿no? El MAS no logró crecer a esos niveles de acción democrática. Creo que en algunas regiones logró tener una implantación importante, como en Aragua, por ejemplo, un partido fuerte, que nada más de ganar la gobernación ganaba alcaldías y tenía un movimiento popular interesante. Eso es algo que Teodoro lamentaba no haber podido lograr. Y yo lo que sí creo, y estoy convencido de alguna gente que estuvo con Teodoro en el gabinete, lo dijo en alguna reunión pública, que Venezuela perdió un gran presidente al no lograr Teodoro llegar a ser elegido por venezolanos. Pero bueno, no fue una persona carismática. Cuando fue candidato presidencial, las votaciones fueron de verdad bastante bajas. Creo que en la tercera candidatura, más todos fue candidatos para ayudar a los candidatos a gobernación a lograr los triunfos, y el MAS logró, aparte de Aragua, ganar en Portuguesa, en el Zulia, en el Tamacuro, o sea, logró cierta expansión y ciertas cuotas de poder, que quién sabe si las cosas no hubieran cambiado, si no hubiera surgido Chávez, etcétera, etcétera. Eso, es imposible saberlo. Quién sabe si el MAS hubiera logrado con un tiempo después, con esas gestiones en las gobernaciones, impulsarse a nivel nacional. Pero sí existe eso, o sea, si los dos nacieron o se iniciaron, mejor dicho, políticamente en el marxismo y fueron viéndose hacia la socialdemocracia, ¿no? Y Teodoro siempre se consideró un hombre de izquierda. Sí, Rómulo Betancourt se considera un hombre de izquierda, los arecos en general se consideran hombres de izquierda. En Venezuela era muy poco, no, era hombre de derecha, ¿no? Pero lo que lamentablemente creo yo no logró Teodoro fue ser presidente de Venezuela. Creo que hubiera sido una buena presidencia. Pero bueno, no lo podemos saber. No lo podremos saber. Ya para ir cerrando, Xavier, aprovechando ya el tiempo, estábamos hablando al principio de que Teodoro buscó siempre una especie de centro político, vamos a llamarlo incluso dentro de la izquierda. ¿Será que en estos momentos lo que la oposición venezolana necesita para recomponerse es reconfigurar una especie de centro político que sea de encuentro, de coincidencias e incluso de buscar algún objetivo común que pudiera contribuir a destrabar este juego, que de alguna manera es la misma oposición en la que ha caído? ¿Qué mensaje se le puede dar para estos momentos? Incluso
viendo el aprendizaje y el legado que dejó Teodoro no solo a la política, sino a todos los venezolanos. Sí, bueno, yo creo que esto sí puedo interpretar a Teodoro más fácilmente. Creo que sí, creo que Teodoro buscaría un centro político, buscaría el mayor consenso posible. Era una persona de consenso incluso hasta dentro del periódico. Eh, Pocos directores del mundo escriben editoriales y después lo discuten con un grupo de sus trabajadores y las discusiones, si lo convencían, podía haber cambios en el editorial, por supuesto, al final era su editorial, pero él siempre considera necesario, él está convencido que los consensos eran a la larga mucho más productivos que las imposiciones. Y los consensos siempre se logran más en el centro que en los extremos. En los extremos siempre la gente es más impositiva, por decirlo de alguna manera. Y el país ya ha demostrado que los extremos no funcionan. El extremo chavista que ha gobernado ha llevado a Venezuela a donde está. Y yo creo que el extremo opositor que dirigió la oposición en estos últimos 2 o 3 años la ha llevado a donde está, ¿no? Y creo que hay que asumir que es una derrota bastante contundente y que hay que buscar un espacio donde confluyan diferentes sectores, diferentes fuerzas, con objetivos tal vez, como tú dices, más pequeños o menos ambiciosos. Creo que si le preguntamos a los venezolanos, la abrumadora mayoría de los venezolanos quiere salir de Nicolás Maduro. La pregunta a responder es si eso es posible ahorita, si hay la fuerza para ello. Entonces tal vez habría que buscar un objetivo un poquito más bajo, pero ir acumulando fuerzas, y creo que la acumulación de fuerzas se puede lograr más fácilmente en el centro que en los extremos. Creo que Teodoro estaría en esa línea. Esa es mi percepción. Lamentablemente él no la puede manifestar, pero creo que las cosas irían por allí y creo que es lo que hay que impulsar desde donde estemos, porque estamos en la situación crítica que estamos en estos días. Eh, Como dijo Carlos Andrés Pérez, quiero dar un mensaje a los que nos escuchen, nos vean, que llueve y escampa, ¿no? Entonces ahorita el palo de agua es muy fuerte, pero seguro que va a escampar. Hay que buscar la manera de que escampe lo más rápido posible. Así es. Agradecido, Xavier, por esta oportunidad, intercambiar palabras, anécdotas sobre Teodoro Pekov, que creo que uno de los pocos políticos de los cuales todavía se habla en este país, para bien o para mal. Y bueno, recuperar toda esa civilidad o esos personajes civiles que contribuyeron tanto a Venezuela, tanto le dieron y que no deben ser olvidados. Gracias. Agradecidos. Muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la orden para cualquier cosa y para impulsar cualquier iniciativa que vaya en la dirección que hemos hablado en todo este tiempo. Así es, Xavier. Gracias. Agradecido nuevamente. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy aquí en nuestro podcast Despolarizados, recordándoles que estamos no solo ahora en las redes sociales de Unión por Venezuela, sino también a través de las redes sociales de Punto de Corte. Será hasta la próxima semana.